acababa de recibir 50 misiles balísticos con capacidad nuclear SS-21 Tosca, desde la derecha hasta el centro, hasta la izquierda. ¿Quién voló la presa Kakhovka? Este es el tema central de esta semana. En el margen occidental se ha inundado un 31-32%. Eso no pasaba ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, incluso con las guerras informativas que forman parte de la guerra. En los ejercicios que van a comenzar la próxima semana, peligrosos ejercicios que se llaman Air Defender 23, Можно было это сделать. Ну ладно, война. Вы воюете, вы солдаты, прорывать ГЭС. Но это уже вообще, я не знаю, это варварство какое-то. Просто... Inicia la guerra en Ucrania, pero no solo el día de hoy, sino desde el 2008. Y más aún, en este momento también hay muchos informes de que inicia de lleno la guerra el día de hoy, viernes, julio 2023, de esa tan esperada contraofensiva de Ucrania. Hay informes de que ya empezó contra Rusia de una forma tremenda. Aquí lo vamos a analizar. El programa del día de hoy es un programa muy complejo, muy importante de entender, porque Javier Martínez ya está ahí, lo está escuchando ahí, nos está diciendo que está listo. Javier Martínez ha preparado este programa de una forma, quizá uno de los programas con más datos y con más profundidad. Le va a gustar. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón en Masterclass. Comenzamos. Un programa, como les decía, muy complicado, muy complejo, lleno de cuestiones. Javier Martínez, ¿cómo estás? Pues tenemos muchas cosas que han sucedido en esta semana, desde las declaraciones hasta la presa que voló en pedazos la parte central, y mucha gente pues vio perdido todo, y la guerra pues continúa, sobre todo la guerra para la gente, para el pueblo, para los civiles de uno y de otro lado, que nada más ven pasar las bombas y ahora hasta el agua, cómo arrasan sus cosas, sus pertenencias, su casa. Javier, bienvenido. Javier Martínez, lo conoce usted perfectamente con esta masterclass semanal de los viernes que mucha gente espera para saber
cómo ha recopilado, entendido, interpretado y nos trae una exhibición de datos y de análisis profundos. Javier, te agradecemos mucho, el equipo y sobre todo pues la comunidad de Detrás de la Razón está muy agradecida contigo con tantas investigaciones que nos traes. Gracias, Javier. Pues adelante, a ver, inicia la guerra en Ucrania. No sé si hablas a partir de ahora porque hay muchos informes o desde el 2008 y nos vas explicando cómo se va configurando esto que tiene pues en el filo de la butaca, se dice aquí en México, no sé cómo en España, en el filo del asiento cuando uno va al cine y está viendo la película, pero esta no es una película, es tristemente la realidad. Comenzamos, Javier, adelante. Buenas tardes. La guerra en Ucrania, y iniciándose en esa guerra civil en Donbass, fue planeada para iniciar una gran guerra en Europa. Si bien voy a tomar la fecha de octubre del 2008 como los planes que se estaban fijando para planes que yo llamo ya una etapa cinética o de movimiento en el 2008, recordemos después de las escaramuzas en Osetia del Sur, donde tropas georgianas y de la OTAN en agosto del 2008 habían actuado. Me remonto a el 2008, aunque luego voy a decir algo desde el 2000, la Orange Revolution del 2004-2005. Pensemos que el segundo presidente de la Ucrania independiente, Kuchma, que fue desde el año 94 hasta el año 2005, hubo una revolución naranja en el 2004-2005, noviembre del 2004, enero del 2005, con Viktor Yushchenko y su segunda, Yulia Tymoshenko. Recordemos que en las elecciones presidenciales, es importante, ese nombre ya aparecía en el 2004, Viktor Yanukovych obtuvo el 39,11% de los votos, fundamentalmente en la zona del sur de Ucrania y del este de Ucrania, y en cambio Viktor Yushchenko obtuvo, que fue luego el tercer presidente de Ucrania, obtuvo 39,26 frente a 39,11. Pues bien, digo que desde octubre del 2008, y además lo doy con un dato de Estados Unidos. Un locutor que sigo cuando puedo, es un locutor de radio, aunque nació en Montreal, es norteamericano, Jeffrey Thomas Cooner, tiene una radio en Boston, la WRKO, que se emite en AM 680 Boston, y este locutor escribió en el Washington Post, que se puede comprobar, en octubre del 2008, pensemos, octubre del 2008, no había habido ni toma de Crimea, ni anexión de Crimea, ni ninguna historia ya tituló lo siguiente, y es brutal que las cosas luego se tiren de hemeroteca y se tiren de investigación y se vean cómo se planifican las cosas. Jeff Cooner escribió en Washington Post en octubre del 2008: ¿será entre Rusia y Ucrania la próxima guerra en Europa? Repito, ¿será entre Rusia y Ucrania la próxima guerra en Europa? Estamos hablando del año 2008, octubre. Es típico de los globalistas designar a sus víctimas como agresores, y a las potencias de Occidente actúan siempre, en teoría, como que frenan una agresión o que están actuando para prevenir una agresión. Alemania, Polonia, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Estados Unidos, Australia, Austria, Bulgaria, Estonia, Letonia y Lituania, Canadá e Israel, ya en 2008 ya se estaba dando, desde 2004 que he dicho que se fractura Ucrania entre la zona este y sur por una parte de gran mayoría de población ucraniana prorrusa, y el norte y centro de Ucrania de mayoría pro-occidental. Vemos que en esta guerra que se estaba larvando ya civil,
que con el fin de atraer al gobierno de la Federación de Rusia para que no interfiriese o para que interfiriese, esa es mi teoría, en una gran guerra que, como vemos, cada día se acerca más a una guerra europea. Porque además en el 2014, y esto lo digo con datos también, la OTAN, esta organización que se dice defensiva, autorizó a Ucrania a exterminar, y digo bien, y lo voy a decir luego con las palabras de los representantes y actores de ese lado, exterminar a los opositores al gobierno ucraniano recién instalado por Estados Unidos en Kiev, que recordemos fue el golpe de estado de Maidán. Ya no había servido la revolución de colores del 2004-2005, porque vino luego, años después, desde el 2010, Víktor Yanukovych, que ganó y fue elegido presidente de Ucrania democráticamente 2 veces en el año de su elección del 2010. Pero ¿qué pasó entre el 2010 y el 2014? En el 2010, Yanukovych, después de muchos titubeos de un lado y de otro, rechazó las exhortaciones o imposiciones de Barack Obama, el POTUS Obama, presidente de la paz, y de su secretaria de Estado Hillary Clinton, para que Ucrania sí o sí, primero entrase en la Unión Europea y segundo en la OTAN o viceversa. A partir de ahí ya está trazado ese plan que yo estoy diciendo en la cabeza del Pentágono y de Obama desde el 2011 y desde el 1 de marzo del 2013 ya detallado dentro de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania. Contrataron a los sectores del Right Sector y de Svoboda para que hiciesen la revolución Maidán. Vuelvo a decir las palabras del por qué ese Obama que quería desquitarse de la guerra de Siria contra Putin, ese Obama que quería, según planes, y luego a ver si los puedo ver todo con detalle, son muchas la documentación que he tenido que ver esta semana, quería el puerto de Sebastopol como puerto totalmente de la flota norteamericana y por lo tanto apartar definitivamente en una Ucrania títere. Estoy hablando del año 2011, en la que en junio del 2011 es el Alea Yactaes, cuando Yanukovych dice no voy a aceptar estos planes. Y a partir de ahí, en el 2014, después de la revolución, más que revolución, golpe de Estado, y diré por qué es un golpe de Estado y lo voy a demostrar jurídicamente, según analistas occidentales, además, y juristas occidentales, no me voy a analistas del este. En esa reunión de la OTAN, en la que se autorizó al gobierno de Kiev a exterminar a sus compatriotas del lado este del gobierno de Ucrania recién instalado, en esa conferencia de prensa del 3 de junio del año 14, el ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Koval, voy a poner luego sus palabras, designado el 25 de marzo del 2014 por el primer ministro de Ucrania, señalado en las conversaciones con la representante americana, aquella que dijo la de que se jodan los europeos, ya sabemos quién. Bueno, pues ahí, en esa conversación de Victoria Nuland, que nombró a este presidente tras el golpe de Estado Arseniy Yatsenyuk, en esas conversaciones de la OTAN, el presidente de Ucrania y su ministro de Defensa dijeron lo siguiente. Esto se puede consultar claramente en las propias páginas de la OTAN, la NATO Press Conference del 4 de junio del 2014 a las 10 de la mañana. En estas páginas, Mikhailo Koval, el ministro de Defensa, dice: enfatizar que Ucrania ha estado cooperando con la OTAN, estamos hablando de año 2014, 3 y 4 de junio del 2014, ha estado la Ucrania cooperando, los militares ucranianos han participado, dice Mikhailo Koval, en muchas actividades y muchas operaciones de la alianza, incluidas las fuerzas de estabilización, y por eso, dice el ministro ucraniano, los militares ucranianos son bien conocidos en la sede de la OTAN
y también son bien conocidos por los aliados. Reconoce en el 2014, reconoce que recibimos ayuda de Francia, de Polonia y de Estados Unidos de armas no letales. A mí me encantan esos eufemismos. Armas no letales. Un arma mata. Bueno, pues reconoce que reciben armas no letales en ese momento y que la situación en el este de Ucrania les expone para luego recibir la aprobación de que los eliminen como terroristas a todos los disidentes ucranianos que no están por la incorporación, anexión a Occidente, que lo considera una operación antiterrorista para exterminar a esos grupos que denomina criminales en el este de Ucrania, y la reacción de los ministros de defensa, de los 21 ministros de defensa que estaban presentes, era un apoyo a la actividad y a las acciones de las autoridades ucranianas. Además, diciendo lo siguiente: todo lo que está pasando en Donetsk y en Lugansk, vamos y hemos dado orden de liquidar, eso sí, dice, si estamos absolutamente seguros de que no hay rehenes ni civiles en el lugar de la operación. Curiosas palabras señaladas en la propia página de la OTAN, porque dicen orden de liquidar, exterminar, nada de apresar. Si están absolutamente seguros de que no haya rehenes, pues bien, recuerdo que en Odessa, la tercera de las ciudades rusas, y digo tercera de las ciudades rusas porque fue fundada en 1792 por un español, José de Rivas y Boyons, y bajo el mando de Catalina de Rusia, y se lo conquistó era una población greco-tártara, y se lo conquistó a los turcos y fundó sobre un villorrio turco la ciudad de Odessa. En Odessa, digo, esa orden de liquidar sí que tuvo en cuenta lo contrario de lo que dice, porque la matanza en la casa de los sindicatos de Odessa, ese baño de sangre del 2 de mayo del 2014, fue justamente 48 muertos, 214 heridos y 172 detenidos, fue consecuencia de lo que se había hablado antes de esa orden de liquidar aplaudida por los miembros países de la OTAN, como tratarles como terroristas. También en esa comparecencia de la OTAN del gobierno impuesto por Occidente a Ucrania, se hablaba ya de una creación de una brigada ucraniano-polaco-lituana. Parece que la guerra en Ucrania solo es entre Ucrania y Rusia. Bueno, pues desde el 2014 ya está todo esto y desde los tiempos anteriores que he dicho. El plan del régimen de Obama, y voy a terminar en esta primera pregunta que me haces, el plan del régimen del presidente Obama para apoderarse de la base naval rusa en Crimea, sabiendo que Wikipedia está escrita y, ¿cómo decirlo?, editada por la CIA, me voy a remontar a fuentes occidentales. El plan, si bien el plan activo y desarrollado de la toma de Ucrania por Estados Unidos es un plan que se dicta ya desde junio del 2013 y que va 2013, estoy hablando antes incluso de la incorporación de Crimea y de Sebastopol por parte de Rusia, que estamos hablando que es del 18 de marzo del 2014. Pues el plan que va hacia la embajada de Kiev es de junio del 2013. Las fechas son importantes porque así vemos quién, por qué, cómo y cómo reacciona la contraparte, lógicamente. Aunque en los medios de publicidad en Occidente se diga que la guerra comienza el 24 de febrero del año pasado. No, señores y señoras. Estoy diciendo que aquí el plan detallado en activo por Obama es del junio del 2013, pero antes de hacer ese plan detallado ya existía esa voluntad de apoderarse de Ucrania desde el 2008 y tajantemente claro desde las disputas con el presidente Yanukovych tras su elección en 2010. Víctor Yanukovych, que fue derrocado, además, ¿por qué quería el pacifista Premio de la Paz, Nobel de la Paz, POTUS Obama, las bases americanas en Sebastopol?
colocar los misiles nucleares a menos de 5 minutos de tiempo de vuelo para la posible destrucción del Kremlin y poder atacar el golpe de primera vez, sin capacidad de respuesta rusa. Tenemos que saber que las protestas que existían en el Donbass antes querían ser simple y llanamente región autónoma, viene de una abolición de una ley que existía en Ucrania donde se podía hablar ucraniano y ruso, y esa ley de abolir la ley de lenguas cooficiales era del año del 2013. Pues bien, la Rada Suprema, con el golpe de Estado de Maidán, el Parlamento de Ucrania, decidió abolir esa ley y que las costumbres y cultura ruso-ucraniana desaparecieran de toda Ucrania, del sur y del este de Ucrania. El este de Ucrania buscaba una autonomía. Los planes que se hicieron a espaldas de lo firmado por parte de Alemania, Francia, Rusia, Estados Unidos y Ucrania, los llamados Plan de Minsk I, Minsk II, buscaban eso, mantener al Donbass dentro de Ucrania en un régimen de autonomía y respetando la cultura y la identidad ruso-ucraniana que se había abolido con esa ley del año 2013. Pues bien, cuando por dos, dicen, dos no se pelean si uno no quiere, no, dos se pelean si uno quiere. Y por más que existiese Minsk I, Minsk II, existiese voluntad de autonomía y no de secesión por parte del Donbass, que existiese la voluntad de una Ucrania neutral y en paz con ambos lados. Todo esto se hizo en el plan detallado del POTUS Obama, ya detallado para enviarlo a la embajada de Kiev. Allí en ese plan es donde estaban las instrucciones y llamada telefónica que está en los datos para todos los libros de historia del mundo, hasta que los borren de los libros de historia, la llamada telefónica del 4 de febrero del 2014, con Victoria Nuland dando instrucciones al embajador de Estados Unidos con el nombre de a quién deberían de poner a cargo del nuevo régimen ucraniano, cuando se complementase el golpe, bajo la cobertura de auténticas manifestaciones que surgían como champiñones, las manifestaciones de Maidán, y ahí se decía el nombre del futuro presidente de transición, que es el que he dicho que se reunió con el ministro de Defensa después en esta reunión de la OTAN. Además, el jefe de la compañía privada más importante de la CIA, Stratford, dijo que era el golpe más descarado de la historia de Estados Unidos. Ya sabemos que se habían dado golpes descarados. Pienso en anterior, el golpe de Obama, Clinton, Sarkozy en Libia. Pero este presidente de esta firma privada de la CIA, Stratford, que es Strategic Forecasting Incorporation, dijo claramente, ya lo dijo en finales del 2014-2015, que en Ucrania los intereses de los Estados Unidos son incompatibles con los intereses de la Federación Rusa. Y lógicamente, y en una entrevista en Kommersant, habla de fragmentación de Europa, habla que durante la Guerra Fría se conservaron las fronteras. Pues bueno, después de la Guerra Fría... Ahí está la imagen que te gusta, Javier. Cada... Ahí está la imagen que te gusta de Nuland dando galletitas y sandwichitos. Sí, dando galletitas y sandwichitos, pero lo importante es que detrás de todo estaban esas conversaciones y esos documentos que están documentados, valga la redundancia, y que no son palabras o interpretaciones. Está la conversación telefónica que acabo de decir, están los documentos que estoy diciendo, está además el jefe de la firma privada de la CIA, Stratford, George Friedman. Curiosos todos los húngaros llamados George Soros, George Friedman. Yo creo que el último George judío húngaro, por así decirlo, equilibrado, el último fue Georgi Lukács, porque todos los que han venido después, los Georgi Soros, los Georgi Friedman, son curiosos personajes. Decía que durante la Guerra Fría
se decía que la situación era problemática. Yo nací prácticamente con la crisis de los misiles de Cuba. La situación actual es mucho más peligrosa que cuando yo nací en el año 62. Se dice este señor, George Friedman, que durante la Guerra Fría y después se han conservado, gracias a la Pax Americana, las fronteras en Europa. Bueno, lo que ha pasado en Yugoslavia y en Kosovo debe ser algo que yo he soñado y que no existe, o que las fronteras del Cáucaso debe ser algo que yo he soñado y que no existe, y que los procesos pro independencia en Escocia, en Cataluña, debe ser algo que yo he soñado y que no existe. La fragmentación de Europa va unida a el propio desarrollo de la OTAN. Ucrania, yo me pregunto, ¿todo esto de Ucrania desde el 2008 fue una forma de venganza por parte del pacifista Obama contra el Putin de Siria? Porque recuerdo que las palabras, la destitución de Yanukovych, luego si quieres lo vemos con más detalle, pero bueno, simplemente decir que este conflicto entre las dos Rusias, la Rusia de Kiev, y digo bien, y la Rusia de Moscú, es algo que se ha querido durante mucho tiempo y ahora es cuando se ve claramente quiénes son o quién ha sido la mano que mece la cuna desde el 2008, que es cuando el sistema hace crack en la crisis del 2008, pero ya antes, desde la caída de la Unión Soviética, en ese enfrentamiento y fractura dentro de Ucrania en las elecciones presidenciales del 2004. Tremendo el mapa que nos dibujas desde el 2004 y pues ahora nos hace entender muchas cosas de lo que pasa en Ucrania y no solo entender, sino que también nos hace preguntar aún más, ¿no? Porque ahora parecería obvio que Hunter Biden, el hijo del actual presidente, pues no estaba ahí para hacer solo negocios, porque eso era el pretexto de que estaba en la empresa Burisma en Ucrania para hacer negocios con el gas, sino que esto quizá, y esto ya es especulación, pero la duda está ahí, esto quizá iba mucho más allá, sino estaba puesto como uno de los supervisores para las operaciones tanto de inteligencia como militares. Se hablaba de los laboratorios de biotecnología, en donde Burisma también tenía cierta relación. Se hablaba incluso de la especulación de tráfico de niños, de tráfico de personas, de tráfico de órganos, esto relacionado con las intenciones de Hillary Clinton, que también son amigos Biden, y curiosamente Biden era el vicepresidente del señor Obama que tú mismo estabas mencionando y que tiene que ver mucho en esta guerra, y Hillary Clinton que tenía que ver mucho con los intereses en Haití, donde también había tráfico de niños. Parece ser que todo esto se va uniendo y que pues solo con investigadores como tú, Javier, pues podemos ir hilando las historias. Ya nos hablaste de la cuestión de cómo empieza la guerra desde el 2004, pasando por 2008, 2014, la OTAN y seguramente las élites belicistas de Washington, como nos los denuncias, autoriza a exterminar a los opositores en el Donbass 2014. Ahora viene esto de los ejercicios navales y la trampa para osos. ¿Qué es esto, Javier? Pues bien, solo apuntar de la terminación de lo que estaba diciendo antes, luego sí nos podemos meter en cómo la destitución de Yanukovych violaba la propia constitución y las leyes ucranianas, pero eso a ellos violar leyes debe ser algo normal. Y que Poroshenko, por ejemplo, está demostrado que era un testaferro del gobierno globalista en Ucrania y que hacía lo que le dictaba la CIA y los senadores, por ejemplo, Lindsey Graham y McCain. Voy a hablar de las operaciones, estos ejercicios navales. Por cierto, ahora dentro de unos días van a empezar unos ejercicios aéreos y muy peligrosos, pero voy a centrarme en los ejercicios navales llamados Escudo del Mar, Sea Shield, del 2017. Siempre se empiezan con operaciones de escudos del desierto y se terminan en guerras. Los ejercicios navales del 2017, ahí se daban la situación
de unos ejercicios donde se llevó la flota norteamericana británica a pleno corazón del Mar Negro. El 2 de febrero, estoy hablando desde el 2 de febrero, que ya estaba el United States Ship Porter en este ejercicio naval. Del 1 al 11 de febrero del 2017 ingresó en el Mar Negro. En este simulacro, que quiero que dimensionemos, el simulacro. Era un simulacro con 16 buques de guerra, todo por parte occidental primero. 16 buques de guerra, un submarino, 10 aviones, 2.800 soldados de Ucrania, Rumanía, Turquía, Bulgaria, Grecia, España, Canadá y Estados Unidos. Estaba este buque USS Porter y estaba también el buque británico, que las siglas son HMS, Her Majesty Ship Diamond, de la Royal Navy, apodado, curiosamente, el Putin Hunter. Contra todo este poder, del 2017, en pleno Mar Negro, uno de los mares que baña la Federación Rusa, contra todo este poder Rusia solo puso un buque de recolección de inteligencia clase Vishnia RFS Priasovie SSV-201. Pensemos un mes antes, en enero se ratificó el ingreso de Montenegro en la OTAN. Yo me gustaría haber preguntado, no he podido contactarle en París, porque trabajé con él en temas de consultoría, con el heredero a la corona de Montenegro, el príncipe de Montenegro, Nicolás II Petrovich Njegos, que le conozco y he trabajado con él durante años en Francia, en la Société, él tiene una Société Française des Architectes, es un príncipe que trabaja, porque para sobrevivir ha tenido que trabajar en Francia, es arquitecto. ¿Qué es lo que piensa él de esta ratificación de ingreso en el 2017 de Montenegro y cómo ha derivado hasta ahora? En estos ejercicios navales, según el Daily Mail, hubo 650 especialistas y tropas militares involucradas en una misión secreta en Ucrania, 2017. Y según France 24 Heures, la OTAN respaldaba a Ucrania en todo lo que significase enfrentamientos y matanzas en el Donbass. El ejercicio naval OTAN Shield 2017 tenía como juego de guerra la liberación de Crimea. Perdón, Javier, esas son imágenes reales, es. de lo que nos estás diciendo. Ahí en el banco de datos, ahí están las imágenes reales, exactamente lo que estás diciendo. Esos son los del 2017, lo que tú ves ahí en pantalla, lo que ustedes están viendo en pantalla. Perdón, Javier, sigue adelante, pero era necesario aclararlo. Era un ejercicio de liberación, eso no era provocación, esto no es provocación, era un ejercicio de liberación de Crimea, tenía una cobertura de 80.000 kilómetros cuadrados, los barcos de la OTAN se veían desde las costas rusas, pero algo sucedió el 10 de febrero del 2017. El destructor, ese buque orgullo de los Estados Unidos, el United States Ship Porter, abandonó repentinamente el Mar Negro. Lo abandonó. Se cruzó en el Bósforo con un buque que venía desde Siria. Recordemos, la guerra de Siria la estaban perdiendo Occidente y había puertos en Siria que siguen siendo puertos alquilados a la Federación Rusa. Pues se cruzó ese barco, el USS Porter, con el Korolev, barco de desembarco grande conocido como Yankee Terminator, que regresaba de Siria. Pues bien, todo esto hizo que al mismo tiempo Shoigu, ministro de Defensa ruso, anunció la repentina preparación para el combate de las fuerzas aeroespaciales de la Federación de Rusia en ese mismo momento, y que medios, entre comillas, libres de Ucrania anunciaban que Kiev estaba enviando su aviación también a la zona.
Ante esa situación y ante ese cruce de barcos y huida por patas del USS Porter, Lucas Tomlinson o Tom Liaison de la Fox News, productor de noticias del Pentágono, anunciaba esos mismos días que Siria acababa de recibir 50 misiles balísticos con capacidad nuclear SS-21 Tosca de corto alcance en el puerto de Tartus. Pues bien, y luego para ratificarlo tengo aquí fuentes israelíes del 7 de enero del 2017, donde se ve que sistemas de misiles balísticos de corto alcance, además de los dichos, el Iskander SS-26 Stone rusos, estaban en la base aérea rusa de Gemeimin en Latakia. Pues bueno, ahí estaba concentrándose toda la flota occidental. Los rusos simplemente tenían misiles colocados de un puerto, Tartus, y del puerto Gemeimin en Latakia. Los ejercicios terminaron rápido. Los buques norteamericanos y británicos salieron y de donde hubo enseñar fuerza, realmente salieron de esos ejercicios y todo esto se quedó en ese primer momento en una mera muestra de fuerza que hizo que saliesen después de los anuncios israelíes y de los anuncios ucranianos y de la Fox News que acabo de decir, de esos misiles y de ese tipo de misiles rusos en puertos sirios, hizo que todo eso terminase rápidamente. Sí, tremendo. De hecho, estaba checando la versión de Estados Unidos que decía que se le acercaron incluso unos Sukhoi a ese barco estadounidense y que fue de manera no profesional, como acostumbra a decir los boletines del Ejército y de la Marina de Estados Unidos. Y bueno, pues sí, efectivamente sucedió ahí un encuentro. Javier, y todo esto, como nos lo decías, bueno, te iba a preguntar adelante para que completes esa idea, por favor. Sí, simplemente se me viene a la cabeza que los americanos ahí tuvieron una reacción, supieron leer a Sun Tzu, es decir, si tus enemigos son más poderosos y fuertes que tú, no los atacarás, sino que evitarás con sumo cuidado toda posibilidad de un enfrentamiento directo. En vez de ese enfrentamiento que casi podía haber sido directo en aquel momento, mejor que le hagan el trabajo a otros. Esto es lo que siempre ha dicho y ha repetido hasta la sociedad el graduado de West Point, que es un teórico reputadísimo en relaciones internacionales y a quien sigo también porque es una persona que considero súper inteligente, Mearsheimer. Es decir, ahí en ese momento lo mejor que pudieron hacer los americanos para evitar un enfrentamiento directo fue salir directamente, pero bueno, claro. Debe ser que en el primer intento no, en el segundo intento no, ahora en el tercer intento parece que se quiere que las cosas vayan a más. Claro, y además ahí, creo que en esas fechas, pues con las manos prácticamente, como siempre, ¿no? Ocupadas en muchos frentes tratando de desestabilizar, y creo que habían mandado un portaaviones hacia el Índico y otro preparándose, porque cada año, un año sí y el otro también, de algún conato de guerra con Irán, y sin portaaviones en el en el Mar Negro, pues salieron corriendo rápido, como dices. Entonces te iba a preguntar, desde ahí ya podríamos ver lo que es otro punto de tu exposición del día de hoy, una lenta derrota en Ucrania, Javier, ¿y cómo es esto hasta el día de hoy? Hay muchos analistas occidentales, el mismo Mearsheimer, y muchos analistas militares del ejército y de la marina de los Estados Unidos, a los cuales también sigo y que recibo informes, que dicen que es un tremendo error de Estados Unidos, o por lo menos en este momento, la situación que la administración no deja de ser un apéndice de la administración Obama, la administración de Biden, están desarrollando en los Estados Unidos. Porque,
Estoy viendo aquí un informe del Brookings Institution, que no quiero que se me pase. Vemos que la Brookings Institution también la sigo, hay que leer todos los documentos de todos los lados. El 2 de febrero del 2015, esto está firmado por Michael O'Hanlon y Kenneth Pollack. Estos habían estado justificando la invasión de Irak en el año 2003 con los falsos pretextos de las armas de destrucción masiva. Hicieron un informe en el 2015 publicado en la Brookings Institution, que lo he recuperado estos días, que decía preservar la independencia de Ucrania, resistir a la agresión rusa, lo que deben hacer los Estados Unidos y la OTAN. Y aquí ya se decía, curiosamente, en el 2015 todo lo que se está haciendo ahora. Se dice brindar asistencia militar directa en cantidad mucho mayor que la brindada hasta la fecha, es decir, hasta la fecha 2015, incluidas armas defensivas letales. Menos mal que ya se hablan de armas defensivas letales. El gobierno de Estados Unidos debería proporcionar a Ucrania, lo dicen 2 de febrero del 2015, 1.000 millones en asistencia militar tan pronto como sea posible en este año 2015, seguido de tramos adicionales de otros 1.000 millones en el año fiscal 2016 y en el año fiscal 2017. Curioso este eufemismo, primero armas defensivas no letales, ahora armas defensivas letales. Bueno, cuando se está hablando de miles de millones, no es de armas defensivas solamente. No hubo agresión rusa ni en el año 2014, ni en el año 2015, ni en el año 2016, ni en el año 2017. Es decir, Obama derrocó violentamente un gobierno legítimamente elegido en febrero del 2014 y con todo lo que pudiera suponer el presidente elegido. Es decir, luego miraremos la ilegalidad de ese derrocamiento, de ese golpe de Estado. Además, curioso que hasta la fecha, en el 2023 que estamos, la OSCE ha negado siempre investigar los usos de estas matanzas autorizadas de civiles y tratados como terroristas en el Donbass, en Donetsk y en Lugansk, pero además también se ha negado a investigar el uso de bombas incendiarias contra la población en el sureste de Ucrania o Donbass, cosa que ya informó en el año 2014 Vice News. Es un sitio web británico. En el 2014 ya informaban desde Reino Unido, un medio alternativo, el 12 de noviembre del 2014, cómo se había, en un caso concreto, la aldea de, perdonadme, no sé ruso, Ilyovaisk, en la noche del 14 de agosto, cómo hubo lluvias de fuego con bombardeos con fósforo blanco a 4.000 grados Fahrenheit contra civiles. Es la historia de siempre, es decir, la negación de la realidad hasta que luego vengan los historiadores. Y cuando decía lo de John Mearsheimer, en un salón reciente, el 22 de mayo del 2023, es un analista norteamericano y analista militar, dice claramente, y también le tacharán de prorruso, Putin estaba profundamente comprometido, tiempo pasado, estaba profundamente comprometido para lograr un acuerdo negociado e hizo todo lo posible durante años para explicar a los Estados Unidos el por qué una Ucrania hostil no era aceptable para la Federación Rusa. Además, en esta conferencia Committee for the Republic, dada por John Mearsheimer, habla de datos que en el 2015, datos Gallup, datos de encuesta Gallup, donde se ve que en el 2015 Víktor Yanukovych, en febrero del 2014, con el golpe de Estado encima de él, por supuesto corrupto, por supuesto matón, por supuesto, como todos los presidentes que ha habido en Ucrania, que ha habido y que hay en Ucrania desde su independencia del año 91, pero pensemos,
que su grado de aprobación frente al anterior presidente Poroshenko, que era de un 8%, el grado de aprobación de este presidente era del 23% y había ganado las elecciones con una mayoría anterior. Stratford, ya hemos visto antes, la compañía privada de la CIA, dijo claramente que era el golpe más flagrante de la historia. La ministra en esos mismos años, la ministra Cathy Ashton hablaba de golpe de Estado. En marzo del 2013, la embajada de Estados Unidos hablaba de golpe en Kiev. Y, por supuesto, vuelvo a Victoria Nuland, dando instrucciones. 4 de febrero del 2014, el Departamento de Estado daba instrucciones al embajador de los Estados Unidos en Kiev, y le voy a decir su nombre, Geoffrey Piat. Curiosamente, este Geoffrey Piat hoy es el subsecretario de Estado de Recursos Energéticos. Pasa de ser embajador en Ucrania a tratar los recursos energéticos del gas, petróleo. Y este encargo que le hizo Victoria Nuland a este embajador de hay que hacer este golpe contra y, por supuesto, luego matar a todo ese 90% que había votado por Yanukovych en el Donbass, para hacerlo mejor se lo encargó a Andriy Parubiy, que es de esos partidos tan maravillosos como Svoboda y Right Sector, y a Dmitry Yarosh de Right Sector. Estamos hablando que se han acallado las matanzas en Donbass, los bombardeos incendiarios en Donbass, y que un prestigioso think tank como la Brookings Institution, y digo prestigioso entre comillas porque está, ya sabemos, volcado, y del lado y del sector que está volcado, el que se acabase con el terrorismo de los residentes de Donbass. Entonces, con todo eso, solo me cabe puntualizar muy rápidamente. Voy a intentar que se vea también el tema legal de lo que pasó en el golpe de Estado de Ucrania del 2014, porque ahí no se respetó ni las garantías constitucionales ucranianas que estaban entonces presentes. Y esto lo dijo hasta el ministro polaco, porque Polonia tuvo un papel crucial en lo que tenía que haber sido una transición pacífica y legal, aprobada entre Francia, Alemania, Polonia, y dijo que Radzislaw Sikorski, ministro de Relaciones Exteriores, que la remoción del presidente Yanukovych, es decir, el golpe de Estado, era ilegal. Incluso una radio totalmente, que es una radio propaganda de la CIA, Radio Free Europe, señaló los problemas legales en esa remoción, en ese derrocamiento, porque había 2 artículos en la Constitución ucraniana de entonces, artículo 108 y artículo 111. El artículo 108 decía: para cambiar un presidente en Ucrania, que esté elegido en Ucrania, solo caben 4 razones: por renuncia del presidente, por enfermedad del presidente, por muerte del presidente y, por último, por juicio político. Y el artículo 111 habla de cómo tiene que ser ese juicio político. Es el procedimiento que tiene que seguir para la acusación a un presidente en Ucrania. Tenía que ser o bien por traición o por la comisión de un delito. Y tenía 5 pasos, y termino, de los cuales solo se cumplió el primero y los otros 4 no se cumplieron. Es decir, el primer paso, iniciar por una mayoría del Parlamento el juicio político. Se hizo como se hizo tras las presiones de Maidán, pero se hizo. Segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿qué es lo que no se hizo? La creación de una comisión de investigación con un fiscal y con investigadores. No se hizo. Tercero, la presentación de las conclusiones y de las propuestas de esa comisión al Parlamento. No se hizo. La votación de 2/3. Tampoco se hizo. Cuarto, la Corte Suprema debería examinar los cargos y determinar qué actos
para acusarle si son actos de traición o actos delictivos o criminales. Y no se hizo. Y por último, y esto es lo más curioso, la votación, según la ley ucraniana, tenía que ser las 3/4 partes de la Rada. Si la Rada, el Parlamento ucraniano, tiene 450 diputados, las 3/4 partes son 337,5, es decir, 338. Pues bien, solo 328, 10 votos menos, consideraron que había que destituir a Yanukovych. Por lo tanto, ni incluso la votación dio para destituirlo. Y por lo tanto, todo lo que ha venido después, ese golpe preparado por la CIA, entre otras por Victoria Nuland, y por detrás, como siempre, el pacífico presidente premio Nobel POTUS Obama, de ahí viene toda la historia. Y esto es lo que quería señalar para dejar ese capítulo cerrado desde el punto de vista de los documentos, pero también desde los puntos de vista de la legalidad ucraniana violada en estos dos artículos. Increíble, increíble lo que nos... Y digo increíble porque también es increíble que Elon Musk lo sabía y también lo denunció. Quizá el artífice de todo esto es Robert Kagan, que es el esposo de Victoria Nuland, o fue el esposo de Victoria Nuland quien le estuvo metiendo en la cabeza, o desde ahí se fraguaban todas estas ideas, porque ninguno de los últimos presidentes de Estados Unidos, ninguno, demócrata o republicano, han dejado de hacer caso a lo que se decía en la oficina oval cuando Victoria Nuland estaba instigando la guerra desde Bush en Irak, instigando la guerra en Siria, instigando ahí. Entonces, esto que dices, pues es muy sorprendente. Otra cosa, Javier, una pregunta quizá incómoda. ¿Cómo contestar a la pregunta que los mismos estadounidenses hacen y que también la historia lo ha constatado en prácticamente todos o muchos de los países en la historia reciente de 2 siglos para acá, que las revoluciones pues justamente se hacen así como tú estabas explicando, violando la ley, no haciéndole caso a los parlamentos, a los congresos? El ejemplo claro fue pues la revolución islámica de Irán, pues derrocaron al Shah, y pues no, se violaron en ese momento, pues violaron todas las leyes. Así todas las revoluciones han sido violando leyes para derrocar al dictador, al abusivo, al totalitarista. ¿Cómo contestar a ese argumento que pues han erigido los estadounidenses y decir, bueno, pues es que así son todas las revoluciones? Claro, ya sabemos que ellos apoyan, ¿no? Pero ¿cómo les contestamos? Pues simplemente con lo que acabo de decir, de la violación de la propia legalidad de un país, de los 2 artículos de la Constitución, que creo que es lo máximo que tiene cada país que defender. He dicho 2 artículos y he dicho qué significaban ese artículo 208 y 211. He dicho los planes de injerencia extranjera que estaban presentes desde el 2008 y la amenaza al presidente desde el 2010, el que luego fue destituido o derrocado. He dicho también como planes que se tienen desde la Rand Corporation y que hoy día están la propaganda occidental desarrollando, además titulándolo Descolonizar Rusia, es decir, se busca la fragmentación de Rusia desde el final de la Unión Soviética. Y desde Tallinn, por ejemplo, desde Estonia, he visto otra vez congresos planes a través de ONGs que hacen estos congresos culturales de cómo descolonizar la actual Federación Rusa, que la tratan de prisión de naciones. Curiosamente, los únicos países que tenían el derecho de los pueblos a su libre determinación, voy a tratar ese tema. El derecho internacional no reconoce a los pueblos étnicos o nacionales el derecho de secesión en el marco del principio de la libre determinación, aunque tampoco lo prohíbe. Tampoco es parangón del derecho a la independencia. No es lo mismo derecho de secesión, derecho a la independencia. Derecho a la independencia se da a los países que están
bajo régimen colonial o de mandato para que se liberen de la colonia, esos derechos a la independencia, derecho a la libre determinación, luego voy a precisar lo que es, y el derecho a la secesión no está amparado en derecho internacional, pero tampoco está prohibido y hay una excepción. Curiosamente decía que los únicos ordenamientos estatales, ahora que se habla de descolonizar Rusia, los únicos ordenamientos estatales que permitían, que reconocían ese derecho de secesión, de separación, que no tiene ningún régimen en Occidente, ni hoy día ya nadie, era la Constitución de la Unión Soviética, la última, y la Constitución de Checoslovaquia, y en cierta manera la Constitución de Yugoslavia. Es decir, esos ordenamientos estatales reconocían ese derecho de separación, de secesión, de las repúblicas que formaban la Unión Soviética, de las repúblicas federadas que constituían Checoslovaquia, Chequia y Eslovaquia, y la Constitución yugoslava lo remitía a las naciones de Yugoslavia. Decía que cuando hablan de lo que ha pasado en Crimea, con la anexión que hablan de Crimea, si partimos de que la legalidad vigente durante toda la Unión Soviética ha sido la del derecho de separación y se quiere fundamentar el derecho a la integridad ucraniana según las fronteras de la Unión Soviética, si damos validez al derecho soviético para ese tema, tendremos que dar validez al derecho soviético para la separación que concedían a las repúblicas y a los estados que formaban parte de la Unión Soviética. Porque si bien la legislación de los pactos internacionales actuales, es decir, Pacto Internacional de 1966 de Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, declaran el derecho de la libre determinación de todos los pueblos, son derechos de libre determinación que se establecen como su condición previa política y proveen a esos pueblos para que tengan su desarrollo económico, social y cultural. Declaración ratificada también por los principios del derecho internacional de 26-25 que se habla de todos los pueblos tienen el derecho de determinar libremente, sin injerencia extranjera. Yo he demostrado y estoy demostrando las injerencias extranjeras que se han dado en Ucrania desde el 2008, bueno, ya desde el 2004. Todos los pueblos tienen el derecho de determinar libremente, sin injerencia extranjera, su condición política y de procurar su desarrollo económico y social y cultural. Y por último, la Declaración de Viena de la década de los 90, consensuada en la Segunda Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en junio del 93, y la Declaración del Cincuentenario de Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General el 24 del 10 del 95. Este derecho inalienable de todos los pueblos a la libre determinación, que no la secesión, se da a los individuos y no a los grupos como tales. Por eso, los territorios de un Estado no pueden salirse de ese Estado, salvo que ese Estado, Constitución soviética, Constitución checa de Checoslovaquia y Constitución yugoslava, sí lo autorizaban. Por lo tanto, la excepción es la siguiente. Si existiese violaciones masivas, repito, de los derechos esenciales de un pueblo, estoy pensando en el pueblo ucraniano, ruso de la zona de Crimea y de las repúblicas del Donbass, hasta el punto que se amenazare su propia existencia, hombre, cuando se habla de matarles y se les autoriza a que les maten, planeando o ejecutando o consintiendo su genocidio y discriminándolos y destruyendo su identidad, es decir, su autonomía cultural, el uso de su lengua y de sus costumbres ancestrales. Y cuando además de todo eso se puede poner en peligro la paz y la seguridad internacionales, yo creo que más claro que se ha puesto en peligro desde el 2014 la paz y la seguridad internacionales en Ucrania, se permite esta excepción que tiene que ser observada y tiene que ser tratada en Naciones Unidas como un proceso
en el cual se ve claro que se dan estos casos de amenaza de existencia y de genocidio o de discriminación de una identidad nacional dentro de un Estado. Pero como Naciones Unidas desde entonces, ni la OSCE ha hecho caso omiso, la OSCE en concreto, ha hecho caso omiso no solo a las bombas incendiarias, sino a las matanzas, porque han sido aprobadas previamente desde la formación del golpe de Maidán por la propia OTAN, es lógico que se considere que la secesión de Crimea y de la ciudad de Sebastopol y de la no ya autonomía, sí independencia e incorporación a la Federación Rusa de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk se considere como algo ilegal, pero habría que pensar en lo que acabo de decir. La legislación de dónde parten. Si la integridad territorial de Rusia se basa en la legislación soviética por la entrega por parte de Khrushchev de territorios que antes pertenecían a la Federación Rusa, si esa legalidad es vigente para eso, tendremos que considerar vigente el derecho de separación que en la legislación de la Unión Soviética tenían las repúblicas. Pero es que voy a más. Es que la propia legislación internacional actualmente vigente y estos pactos internacionales de 1966 y la Declaración de Principios de Derecho Internacional 26-25-25 y la Declaración de Derechos del Cincuentenario de Naciones Unidas del 24 del 10 del 95 y todo lo que he dicho, amparan esta excepción cuando existe esta violación masiva. ¿O es que no han existido violaciones masivas de los derechos esenciales del pueblo ruso-ucraniano en Donbass? Y además en Crimea la inmensa mayoría, más de un 90 y tantos %, era de población ruso-ucraniana. Por lo tanto, la legislación solo cuando nos favorece y cuando no nos favorece nos sirve. Yo simplemente hago preguntas para que cada uno saque sus propias conclusiones. Genial, de eso se trata, Javier. Y ahora sí vamos a la pregunta pues más controvertida del programa. Antes, cuando estabas hablando, bueno, pues todo esto me hace pensar y reforzar un poco mis sospechas, que seguimos nosotros haciendo una investigación a futuro, pero estas sospechas que tengo de la política de la CIA y de Estados Unidos, que hay que tener mucho cuidado, que los pueblos del mundo tienen que tener muchísimo cuidado cuando escuchen que yo te ayudo con el dictador, ahí viene un líder revolucionario, ahí viene un líder que va a acabar con la injusticia, ahí viene un Robin Hood, porque esta gente de la CIA pues le apuesta a los dos lados y entonces pues tú no sabes. Y cuando estuvimos en Irán siempre me quedó la lección de los terroristas buenos y los terroristas malos, ¿no? O sea, para un bando los terroristas pues son malos, pero cuando son de tu lado son los buenos. Y así se las va gastando la CIA con tantos golpes de estados contra el dictador supuesto, contra el tirano, cuando pues en realidad por donde menos te lo esperas, pues ahí también está el financiamiento, la intención. Y sigo con mi insistencia sobre Robert Kagan, que es el esposo de Victoria Nuland, porque este señor justamente es el que dijo que los estadounidenses son de Marte y todos los demás, por ejemplo, la gente europea, pues son de Venus, y que este señor pues tiene toda una gran tradición en su familia de ser judío lituano y que siempre estuvo interesado en destrozar prácticamente todo ahí en Siria, en Irak. Cuando se bombardeaba Irak, les decía a los gobernantes de Estados Unidos que no era suficiente el bombardeo en Irak, que tenían que bombardear más. Y bueno, pues qué curioso, ¿no? La descendencia o la ascendencia de la familia del señor Robert Kagan, que sigue siendo uno de los pensadores que motiva la guerra en los Estados Unidos. Y te voy a hacer la pregunta, pero antes tu apunte. La pregunta es, bueno, ya te la digo, te escucho y te hago la pregunta, Javier. Es que me estabas diciendo eso de Robert Kagan y se me estaba viniendo a la cabeza esa lucha ancestral que ha habido entre los eslavos
y los házaros. Exacto. Es decir, recordemos que en el siglo XI existió un territorio en las estepas rusas del Mar Negro, el Imperio Cázaro o Házaro, que adoptó el judaísmo, la tesis házara de Koestler, Arthur Koestler, y los házaros y sus descendientes askenazis tuvieron ese imperio, pero justamente sojuzgando a los eslavos como esclavos, y para que naciese el alma eslava tenía que morir el imperio házaro, porque justamente la Rusia, primero de Kiev y luego la Rusia de Moscú, nació ese alma eslava de esa iglesia ortodoxa rusa contra esa parte, ese concepto askenazi del imperio házaro. Yo estoy pensando también en muchos autores de muchas tendencias políticas, desde la derecha hasta el centro, hasta la izquierda, pero me voy desde la derecha. Jean Barbulesco, que leía en Francia, que era un panteísta telúrico, hablaban de la importancia para la paz en el mundo y en Europa de un eje París-Berlín-Moscú para frenar la hegemonía anglosajona. Pienso también en el actual y muy estimado, tengo relación con esta persona, es un gran intelectual francés, Henri de Grossouvre, que tiene otra obra también titulada, publicada en ediciones L'Age d'Homme, París, Berlín, Moscú, París, Berlín, Moscú, la voie de la indépendance et de la paix, la vía de la independencia y de la paz. Además, prevé o lucha por un partenariado estratégico ya desde el año 2002, que publicó esta obra, de la Unión Europea, de una Unión Europea que ya hemos visto en anteriores programas en lo que ha ido degenerando, quería en el 2002 este partenariado o socio estratégico entre la Unión Europea y Rusia en los campos de energía, de seguridad, del espacio, del dominio de las altas tecnologías frente al hegemón estadounidense y frente al hegemón chino. Pero bueno, todo esto que ya lo quería también el propio general de Gaulle, pensemos que Henri de Grossouvre estuvo a favor de estas ideas con muchos generales franceses, asesores diplomáticos como Dominique Labarrière, el general Gallois, o ministros gaullistas como Jean-Pierre Chevènement. Todo esto ha ido desnutriéndose, descafeinándose, como si fuera desangrándose las venas europeas. Y simplemente quería a ese comentario que tú estabas hablando de Kagan. Kagan justamente quiere todo lo que es el resucitar la fragmentación y por así decirlo, el caos en las tierras eslavas y el dominio anglosajón házaro en todo el planeta. Así es, Javier, y me encanta pues todos estos programas, y de hecho es la esencia detrás de La Razón, porque pues vemos presidentes, vemos líderes, vemos superlíderes, pero lo que muchas veces perdemos de vista es que esos pues nada más repiten, y los que están ahí en las sombras, esos son los ideólogos, esos son las cabezas visibles que las perdemos de vista, de todo ese pulpo gigantesco, monstruoso, oscuro. Yo creo que son dos pulpos y estamos atrapados los pueblos del mundo entre dos pulpos locos, psicópatas que se andan peleando y que quieren imponer su poder. Pero bueno, eso ya será tema de otro. Ahora sí, Javier, ¿quién voló la presa Kayovka? Este es el tema central de esta semana. Ese es el tema, no es solo es el tema, es el sufrimiento central de miles de personas junto a la presa Kayovka. ¿Quién la voló? Y esta pregunta se la hacen todos, muchos seguramente sabrán la respuesta, pero lo que sí vemos es gente ahí con el agua hasta el cuello y bueno, y parece ser que ya empieza la contraofensiva, o si esto es propaganda. Por favor, Javier. La contraofensiva empezó antes de la voladura de la presa de Kajovka o Kayovka y central hidroeléctrica.
80 pueblos anegados, más de 17.000 desplazados a fecha de antes de ayer. Además, con un peligro en incremento en las aguas del nivel de fosfatos y de nitratos que lleva el suelo. Pero hay dos lógicas aquí que se pueden aplicar. Una lógica que yo llamo esquizofrénica y una lógica racional. Si os voy a explicar la esquizofrénica, si queréis que devengamos todos esquizoides, aplicamos la lógica esquizofrénica. Si aplicamos la lógica de a quién beneficia, la lógica racional aristotélica, pues veremos que se han anegado ambas orillas del río Dnieper, la parte ucraniana y el dominio ucraniano y la parte rusa. La que más ha sido perjudicada es la que está bajo dominio ruso. ¿Qué necesidad, aplico la lógica aristotélica, se tiene de volar una presa si se acusa a Rusia de haberlo hecho? Si es tan fácil como antes que volarla, abrir las esclusas. Se abren las esclusas, de la presa y no es necesario volarlo. Además, perjudica en lo que es las inundaciones, pues los datos los tengo aquí. Las inundaciones del Dnieper, en el margen occidental se ha inundado un 31-32%, por lo tanto afecta un 31-32% al gobierno de Kiev y un 68-69% a la margen oriental bajo dominio de Moscú. Zelensky culpa a los terroristas rusos por la destrucción de la represa o la presa de Nova Kajovka o Nova Kajovka. Pues bien, repito, todo el agua potable, el riesgo de contaminación por minas, por artefactos explosivos, por productos químicos, por bacterias. Estoy pensando en Tucker Carlson y ha puesto en duda la autoridad rusa, pero es que además, con la lógica aristotélica, si esa presa nutre de agua fundamentalmente a la península de Crimea, y Crimea puede tener problemas de agua, y la parte rusa inundada tiene que retroceder sus líneas de posesión de frontera por esa inundación, ya he dicho, 32 margen occidental bajo Kiev, 68% margen oriental bajo Moscú. Y además, en los juegos de guerra que hubo de Estados Unidos con Ucrania el año pasado, hubo un ejercicio, curiosamente, desde la lógica aristotélica es mejor la lógica esquizoide. La lógica aristotélica, en ese ejercicio, en el año pasado, los Estados Unidos con Ucrania tenían un ejercicio que era bombardear una presa para detener los cruces rusos y la prueba salió con éxito. Además, se dañó, hubo intentos de dañar desde la parte ucraniana esa presa y se ha reconocido anteriormente. Entonces, con la lógica esquizofrénica, los rusos volaron Nord Stream 1, Nord Stream 2. Con la lógica esquizofrénica, los rusos volaron el puente de Kerch en Crimea. Con la lógica esquizofrénica, los rusos inundan sus tierras, retroceden y tienen peligro de desabastecimiento de la península de Crimea de agua. Con la lógica esquizofrénica, todas las obras e instalaciones, ahora se dice que las obras e instalaciones que contengan fuerzas peligrosas como las presas, diques y centrales nucleares no serán objeto de ataque porque con eso les pueden decir que es un crimen internacional. Pero bueno, me voy a otro analista, además, Stephen Bryan, investigador académico del think tank Centro para la Política de Seguridad, Center for Security Policy, presidente de otros centros americanos para la democracia, en el cual dice, este hombre ha sido ex subsecretario de Defensa de los Estados Unidos y publica además en Weapons and Strategy. A estas alturas, cualquiera que sepa leer tiene que darse cuenta que en el mejor caso para Ucrania sería un estancamiento en la guerra. Hemos visto que en los 3 días, ahora se dice que se ha anunciado, tú decías que Ucrania ha anunciado por fin que inicia, ya ha iniciado
en esta semana, a principios de semana, inició la ofensiva. En los 3 primeros días, las tropas de Kiev, según datos, eso sí, datos dados por el Ministerio de Defensa ruso el 6 de junio, Sergei Shoigu, se hablaba, pero como solamente vemos la realidad, por un lado, en Occidente no tenemos la posibilidad de contrastar, salvo los que investigamos, no tenemos la posibilidad, el público normal, de contrastar una fuente y otra, que sería lo lógico, ver los medios, los canales de un lado y de otro, y enterarte. Eso no pasaba ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, incluso con las guerras informativas que forman parte de la guerra. Esto es mucho peor. Aquí solamente se conoce una versión y no se conoce la otra. He estado viendo imágenes de un niño con un perro, con un perro casi a la altura de la cabeza, con un perrito, y llevando, mira, me manda a callar el militar, pues no me callo, en las imágenes, y llevando este niño un perrito con el agua al cuello. Estas imágenes últimas de Occidente no corresponden a Ucrania. Ese niño con el perrito, por desgracia, corresponde a las inundaciones que hubo tiempos pasados en Serbia, y inundaciones que hubo en toda la parte del Danubio, de Serbia, etcétera. Pues bien, las bajas en los 3 primeros días de Kiev fueron 3.700 militares, 52 tanques, incluidos 8 Leopard, 207 vehículos blindados, todo esto antes de la voladura de la presa, 5 aviones, 2 helicópteros, 48 cañones de artillería, 53 drones. ¿Por qué? Porque toparon con las defensas muy elaboradas que ya se habían hecho en Zaporizhia, que se extienden desde la zona provincia de Gerson, y curiosamente luego viene el tema de lo de la presa. Lo de la presa, yo ya he dicho, a aplicar quien quiera la lógica o la esquizoide o la lógica aristotélica. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Genial la explicación, Javier. Siempre me gusta ponerle adjetivos a las explicaciones aquí, porque bueno, pues es que eso sale del corazón y yo lo veo genial porque nos dejas así con muchos datos. Pues nos has hablado prácticamente de todo y ya para acabar, además de tu conclusión, pues a mí me gustaría, porque a lo largo de la historia de Detrás de la Razón siempre pues hay que desconfiar de los falsos ataques, de las falsas banderas, de las triples falsas banderas, que pues los de Washington son especialistas en esto. Yo te pongo ahí de tarea, pero quiero abrir la duda. Hay la posibilidad, bueno, primero a veces en las guerras hay brutos que avientan bombas nada más por aventar y no importa si se llevan porque ni siquiera la piensan, ¿no? Pero bueno, en este caso yo siento que en Ucrania todo está muy calculado de ambos bandos y no creo que haya brutalidad así estúpida, ¿no? Pero ¿qué posibilidad hay de que dentro de Estados Unidos haya unos que quieran acelerar más u otros o simplemente tengan intereses contrarios? Por ejemplo, aquí lo vimos con el caso Irán-Contra en México, que se utilizaron narcotraficantes mexicanos para financiar guerras en Irán vía Nicaragua, y estaban en contra justamente la CIA y la DEA. La CIA y la DEA parecerían que son hermanas en Estados Unidos, pero tenían intereses opuestos y se andaban matando entre sí. Hay la posibilidad de que, por ejemplo, porque Ucrania es un punto muy importante para el narcotráfico, sobre todo desde Lituania, Polonia, que otro grupo paranoide, esquizofrénico o militar con poder de fuego dentro de Estados Unidos haya hecho esto y que tenga pues el mismo peso de inteligencia y de sofisticación o de tecnología como para hacerlo, y estén engañando incluso a los propios estadounidenses, pero son los estadounidenses mismos que lo hayan hecho porque no les conviene cierta estrategia, ¿no? Y por el otro lado, hay posibilidad de que grupos como, por ejemplo, Prigozhin, que es el líder de Wagner, el ejército paramilitar, que ellos enarbolan la bandera patriota de Rusia,
y que pues últimamente Prigozhin está insultando a los generales de Rusia, a los que dirigen el ejército ruso, e incluso le ha llovido la crítica desde Prigozhin a Putin, y que también haya dicho, bueno, yo tengo mis propios intereses y también ahí les va, ¿no? Entonces hay posibilidad de que en ambos bandos haya grupos disidentes que quieran ver esto justamente. Esa es la pregunta que ahí te dejo. Y bueno, pues la conclusión de este programa magnífico que nos has preparado y que sin duda ha tenido un nivel de complejidad que no habíamos visto desde hace mucho. Tú mismo nos los dijiste, es de los más completos y complejos que he preparado. Javier, te escuchamos. En todos los bandos hay grupos divergentes e intereses contrarios. En toda la política exterior norteamericana ya hemos visto siempre la historia, el tópico clásico entre halcones y palomas. Pero yo me voy a ir, por ejemplo, valga la redundancia, a un ejemplo de lo que tú me estás pidiendo. Te lo voy a poner con nombres y con apellidos. En los ejercicios que van a comenzar la próxima semana, peligrosos ejercicios que se llaman Air Defender 23, que se van a llevar desde el espacio, desde el sur, se van a hacer desde Rumanía, y desde el norte, desde los estados bálticos, van a participar una centena de aviones de la Guardia Nacional, de aérea de 35 estados, F-35, 20 tipos de aviones distintos, pilotos de 24 nacionalidades, y desde Alemania, desde la base de Ramstein. Pues bien, estos ejercicios es la posibilidad de un ataque occidental contra Rusia. He seguido lo que dice un analista, John Helmer, en una publicación de Status, y publica también en Australian Financial Review y en The Australian. Lo que hasta ahora se decía que era propaganda rusa, es decir, que se estaba preparando por parte de la OTAN o un desarrollo de la OTAN de la guerra en suelo ruso, ahora parece que no es tal propaganda rusa, porque ha habido un enfrentamiento dentro del campo occidental y dentro del campo de la OTAN y del Pentágono, porque detrás de la OTAN está el Pentágono, de dos personas: el actual secretario general, Jens Stoltenberg, y el que fue el exsecretario general de la OTAN, Anders Rasmussen, que curiosamente es asesor oficial del presidente de Ucrania actual, Volodymyr Zelensky. Lo pronuncio a la manera ucraniana, como les gusta. Bueno, pues ha hecho un chantaje que para mí es mafioso. Esto lo han publicado en The Guardian el miércoles pasado, lo publica Patrick Wintour, y dice lo siguiente: el exsecretario general de la OTAN, ante estos ejercicios, dice que los miembros de la OTAN podrían enviar tropas a Ucrania si los Estados miembros, y ahora viene el chantaje, incluido Estados Unidos, no brindasen garantías de seguridad por escrito y tangibles a Ucrania antes de la próxima cumbre de la OTAN el 11 de julio del 23 en Vilnius, Lituania. Repito, porque es muy grave. Es un chantajote. Aquí un exsecretario general de la OTAN, frente a otro actual secretario general de la OTAN, dice lo siguiente, y en plenos ejercicios militares de la OTAN en las fronteras rusas de Rumanía, Alemania y estados bálticos. Dice que los Estados miembros de la OTAN, incluido Estados Unidos, si no brindan garantías de seguridad por escrito y tangibles antes de, es decir, quiere que sea antes del 11 de julio, antes de la próxima cumbre de la OTAN, se permitirá o habrá posibilidad que miembros de la OTAN hagan uso del artículo 5 sin comprometer, entre comillas, es decir, una vía
indirecta, torticera del artículo 5, sin que lo consideren los demás estados de la OTAN, a título individual, Polonia y los estados bálticos estarían de acuerdo en brindar eso, según Anders Rasmussen. Pues bien, por parte de Jens Stoltenberg, que tampoco es un pacifista, ha dicho que la OTAN solo podría dar garantías de seguridad completas a los miembros de pleno derecho según el artículo 5. Ucrania no es miembro de pleno derecho y se ha dicho claramente que para que sea miembro de pleno derecho, ante todo para estudiar su situación, tiene que darse la condición de un Estado que esté en paz, no en guerra, no solo civil, que ya lo estaba desde el 2000, realmente desde el 2004 y a lo bestia desde el 2008 y más a lo bestia desde el 2014. Pues, pero eso es un enfrentamiento claro entre dos personas dentro del campo. Y lo que me decías de Prigozhin, yo tengo mi teoría y según informaciones del otro lado ruso, Prigozhin, por mucho que patalee, no deja de hacer el trabajo que le permiten desde el Kremlin y que le permiten incluso el general Gerasimov. Es decir, hace el trabajo de identificación de dónde están los objetivos, en este caso en Artyomovsk, que el ejército se dedicará a quitar toda posibilidad de ataque del ejército ucraniano. Y luego haz la limpieza, que para eso se te paga, de la ciudad de Artyomovsk y del desarrollo de la guerra en guerra de guerrillas. Pero, repito, desde el régimen autoritario, y digo autoritario, de Putin, es impensable que tomase una medida sin que el propio Putin no la considerase. Claro. Y en cuanto a esto que ha dicho este general Anders Rasmussen, este chantaje, ¿qué significa ahora? Si todo esto se decía desde, además, y voy a poner la prueba, existe una santa inquisición de la información que es la EU versus Desinfo, que es el Servicio Europeo de Acción Exterior. Con este proyecto, el East Stratcom Task Force tiene hasta ahora, desde que empezó, desde incluso antes de la invasión rusa o operación especial rusa, como lo quieran llamar, se dedicaban y se dedican a desacreditar la llamada propaganda rusa que decían que recurrentemente el Kremlin que se preparaba o se presentaba a una Polonia con ambiciones imperiales de reclamarse territorios ucranianos y de que Polonia lo que estaba buscando era resucitar esa en el siglo XXI esa mancomunidad de las dos naciones que lo pusimos en otros programas. Pues bien, si ahora este general Rasmussen dice que Polonia estaría dispuesta, incluso los estados bálticos, y que habría que dar garantías porque si no lo harán a título individual, ¿es que este Rasmussen también es un títere del Kremlin? Aplico la lógica racional. Es decir, si la propaganda de EU versus Desinfo decía que toda esta narrativa de la sospecha de la inmersión de la OTAN en territorio ruso y de los deseos y voluntades polacas de extenderse en territorio ucraniano, si eso era propaganda, lo que ha hecho este Rasmussen, ¿qué es? Pues resulta que también un general de la OTAN, el ex secretario general de la OTAN, también está bajo el mando de Putin. Yo pregunto. Tremendo. Desde la parte rusa, y termino, perdona, solo un inciso. Desde la parte rusa, el jefe de inteligencia exterior de Rusia, Sergei Narishkin, desde el inicio de la invasión u operación especial rusa, hablaba de que políticos ucranianos pro-polacos, en el interior de Ucrania también hay como sectores, y es para redondear tu pregunta, el sector de políticos ucranianos pro-polacos, que no le importaría formar parte de la Ucrania occidental de una
gran mancomunidad polaco-lituana-ucraniana, contrarrestarían esos políticos ucranianos propolacos a los neonazis ucranianos que fundamentalmente están en una región que se llama Galicia, que era una región del Imperio Austrohúngaro, que luego pasó a ser polaca y luego pasó a pertenecer a Ucrania, dando saltos en el tiempo. Aunque entonces, cuando yo hablaba hace días de la solución de las dos Coreas, que incluso ha pasado por la Casa Blanca, de dividir tras un armisticio Ucrania en trocear Ucrania, es que aquí hay intereses polacos en que se trocee. Incluso Hungría y Rumanía podían recuperar territorio que hoy es de Ucrania y que perteneció antes de la Segunda Guerra Mundial a Hungría y a Rumanía. Por lo tanto, la política hay que ver muy claro los intereses de dónde están, e incluso dentro de los bandos, como tú has dicho, hay disidencias, disensiones y luchas, porque cada uno responde a intereses político-económicos distintos. Claro, incluso la misma ONU, por eso te pregunté eso, alertaba ya en el 2022 que las rutas del narcotráfico a través de Ucrania estaban siendo desplazadas por pues todos los soldados de ambos bandos, y eso pues no le convenía a los narcotraficantes. Entonces pues por eso la pregunta. Javier, nos vamos, nos hemos extendido muchísimo y yo creo que el público se va a ir muy contento por tanta riqueza. Gracias, Javier, gracias a usted. Estos planteamientos que se hacen aquí pues son justamente para incrementar el nivel de conciencia, de reflexión y de búsqueda. Recuerde que usted está aquí, usted de Detrás de la Razón, comunidad, todos los que escriben pues están aquí para ayudarnos a entender, a criticarnos o a complementarnos. Muchísimas gracias siempre por todo lo que nos escriben. Y Javier, gracias, un abrazo gigante y gracias por esta proeza de investigación que has hecho. Un abrazo, hermano, gracias y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches.